En el siguiente video se darán a conocer las estructuras internas del cerebro a través de dos cortes, el corte coronal y el corte sagital. El sistema nervioso central se aloja dentro de dos estructuras óseas, el cráneo y la columna vertebral. Al interior del cráneo se encuentra el encéfalo y al interior de la columna vertebral la médula espinal. En el espacio entre los huesos y el tejido nervioso se ubican las meninges, un grupo de 3 membranas, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, siendo esta última la capa más interna, la cual se puede apreciar en la imagen. Estas 3 membranas envuelven al sistema nervioso central y lo protegen. En la especie humana, la porción más desarrollada del encéfalo es el cerebro, formado por 2 hemisferios. Por un lado, el hemisferio derecho, vinculado con la expresión no verbal. En él se ubica la percepción y orientación espacial, además de la conducta emocional. Por otro lado, el hemisferio izquierdo, relacionado con la expresión verbal. En él se encuentran 2 estructuras vinculadas con la capacidad lingüística del hombre: el área de Broca, correspondiente a la articulación del lenguaje, y el área de Wernicke, relacionada con la conceptualización del lenguaje. También, como observación general, nos encontramos con la cisura interhemisférica, la cual separa los 2 hemisferios, y el cerebelo, que describiremos más adelante. A continuación, observaremos el corte coronal, el cual divide el cerebro en 2 partes, una anterior y otra posterior. En el corte coronal podemos observar la sustancia blanca y la sustancia gris. En el segundo corte podemos observar los ventrículos laterales, que son cavidades o hendiduras que están llenas de líquido encefalorraquídeo. También podemos observar los núcleos caudados y el cuerpo calloso, que sirve como vía de información entre un hemisferio y otro. Nuevamente, en el tercer corte volvemos a ver el cuerpo calloso, los núcleos caudados, los núcleos basales y los ventrículos laterales. Además, vemos la cisura interhemisférica, que divide al cerebro en 2 mitades, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. En el quinto corte, nuevamente volvemos a ver el cuerpo calloso, los ventrículos laterales, la cisura interhemisférica, el tercer ventrículo y el tálamo. En el sexto corte podemos observar el mesencéfalo, que es parte del tronco o tallo cerebral, con su acueducto de Silvio. También podemos observar los lóbulos occipitales, el cerebelo, nuevamente el mesencéfalo con el acueducto de Silvio y una parte de la médula espinal. A continuación se dará a conocer el corte sagital, el cual divide el cerebro en 2 mitades, el hemisferio izquierdo y el derecho. Se puede ver claramente el hemisferio derecho, en el cual en lo más hondo de la cisura se encuentra el cuerpo calloso, y su función es de servir como vía de comunicación entre los 2 hemisferios, con el fin de que ambos lados del cerebro trabajen de forma conjunta y complementaria. Los ventrículos laterales son parte del sistema ventricular del cerebro. Conectan con el tercer ventrículo mediante el foramen ventricular. El núcleo caudado se encuentra en la profundidad del hemisferio cerebral, y este núcleo participa en la modulación del movimiento. El tálamo mide aproximadamente 3 centímetros de longitud y está formado por 2 masas de sustancia gris, cubierta parcialmente por una capa de sustancia blanca. Su función es relacionada con la asociación de sentimientos relacionados con las emociones. Al lado de esto se encuentra el mesencéfalo, es el cual tiene función de la conducción y control de los impulsos motores que van desde la corteza cerebral a la unión de la espina dorsal y del encéfalo. Está atravesado por el conducto estrecho. El acueducto de Silvio es el nombre que recibe en anatomía humana al conducto comunicante entre tercer y cuarto ventrículo cerebral, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. El ventrículo cuarto del cerebro o cuarto ventrículo es una cavidad de forma irregular y se encuentra entre el mesencéfalo por delante y el cerebelo por detrás. El puente troncoencefálico es la porción del tronco del encéfalo, que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Seguido después del bulbo raquídeo, la médula encargada de llevar impulsos nerviosos a las 31 partes de nervios raquídeos,
comunicando al encéfalo con el cuerpo mediante dos funciones básicas, la aferente y la eferente. El cerebelo es una región del encéfalo cuya función principal es de integrar las vías sensitivas y las vías motoras. El cerebro está formado por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Estos hemisferios se separan en 4 lóbulos, que son frontal, parietal, occipital y temporal. El lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, etc. En el lóbulo parietal se encuentra el procesamiento de la información sensorial. En el lóbulo occipital reside la corteza visual. Por último, las principales funciones que residen en el lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. Este trabajo a través de la observación y experimentación lo llevamos a cabo mediante dos cortes del cerebro, el corte sagital y el corte coronal antes mencionados. Pudimos identificar a modo general las ubicaciones de los hemisferios izquierdo y derecho, los lóbulos frontal, parietal, occipital, temporal y cerebelo. Además, nos ayuda a conocer las diferentes estructuras como el cuerpo calloso, tálamo, mesencéfalo, las meninges y el bulbo raquídeo, entre otros.